Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Y con la asambleísta Marisol Peñafiel, a quien le agradecemos la gentileza de acompañarnos, vamos a retomar el tema vinculado al debate del día de hoy sobre la Ley de Prevención de Drogas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto penal. Hace minutos con el asambleísta Carlos Velasco hablamos de los temas vinculados a la salud, pero entiendo que también hay un componente vinculado al ámbito penal, que también ha sido materia de esta primera parte, de este primer escenario del debate vinculado a este proyecto. ¿Qué cambios se prevén en materia penal? Bienvenida. Bueno, plantearnos la necesidad sobre la demanda de ciertos operadores de justicia frente a la prisión preventiva. Es decir, cuando la aplicación de la dosimetría penal que tiene que ver con el microtráfico determina que existe bajo la prevención de la ley, bajo lo que dice el Código Penal, la posibilidad de que estas personas sean sujetas de la norma y esto quede en la impunidad. Pero yo creo que el debate tiene que ser mucho más amplio. Se ha modificado la tabla para el microtráfico, es decir, hemos bajado esos porcentajes y por lo tanto creo que el debate debe profundizarse. Si es necesario que hagamos la reforma al Código Integral Penal o es suficiente que la disminución de la tabla por la cual la mínima cantidad va a ser sancionado, creo que es una demanda de los y las ciudadanas, sobre todo de quienes más golpe han tenido con este flagelo que es un tema de salud pública, pero también es un problema socioeconómico. En ese marco estamos en debate. La Comisión ha propuesto la reforma al artículo 220 del Código Integral Penal, es decir, disminuye los rangos de aplicación. La sanción para el microtráfico va desde 1 a 3 años y la otra sanción va de 3 a 6 años. En la propuesta. En la propuesta. Creo que habrá que debatir. Pero ustedes no están seguros, me da la impresión. Usted como miembro de la Comisión de Justicia no le dio segura sobre esa posible reforma. Yo defiendo la reforma que hicimos como Código Integral Penal. O sea, cuando el texto aplicamos, original. Efectivamente, cuando nosotros debatimos el Código Integral Penal, fuimos muy rigurosos en el tema de la aplicación de la tabla. En ese marco hicimos una serie de debates al interior con especialistas. Hoy lo que nos han planteado, para que no quede un vacío, para que no quede una ventana en que no se sancione al microtráfico, lo que nos está planteando la Comisión es esa revisión de la tabla para el combate al microtráfico. Por lo tanto, esta es una postura muy personal, muy personal. Creo que el principio de la igualdad ante la ley tiene que regirse. No podemos legislar por excepcionalidad. No creo que la solución esté en el aumento de la pena. ¿Pero qué pasaba antes, nada más para precisar, asambleísta? A ver, antes de la modificación de la tabla. El problema antes de la modificación de la tabla al microtráfico, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se aprendía a una persona, la mayoría lo que aduce es que es consumidor y entonces tenemos una serie de personas a las cuales no se le puede aplicar la prisión preventiva porque de acuerdo a la pena se aplica la sanción, la prisión preventiva, de acuerdo a los delitos que se cometen y estos tienen una sanción. En ese marco, esa era la preocupación del presidente de la República, pero al modificar la tabla en cuanto a la cantidad para la sanción, creo que esa preocupación se resuelve. Creo que hay que demandar también que los operadores de justicia puedan operar. No puede ser que en un proceso judicial se deje en la impunidad cuando se aprende una persona, no nos damos la molestia de investigar, de establecer y aplicar lo que la ley dice. Tenemos protocolos que hemos establecido, lo complementamos con esta ley que estamos actualmente creando y que además, insisto, también hay que complementarla. Por lo tanto, se resuelve este vacío legal que algunos operadores nos demandaban y que en su concepto general el presidente de la República tenía su preocupación y en esa preocupación nos planteaba algunos temas. ¿Se supera esta preocupación pero no se resuelve o no se cambia la realidad, dice usted? No. Con lo que estamos proponiendo y este análisis que le hago, se resuelve esa realidad. Okay. Porque, a ver,
Pero no es la Miremos lo que solución al sucede. problema, dice usted. Creo que el problema es estructural, el tema es integral. Creo que la propuesta de esta ley del uso indebido de sustancias ilícitas, creo que tiene que tener una respuesta en prevención efectiva como política pública. ¿Qué nos demandan las personas? Las personas tienen problemas porque sus hijos que han caído en el tema de drogas no pueden no pueden tener un tratamiento, porque hay que entender que es un tema de salud. Lo que nosotros hicimos con el Código Integral Penal fue acabar con una ley inequitativa. Lo mismo daba a juzgar al consumidor de 0.5 gramos como al grande narcotraficante. Es decir, este consumidor estaba privado de la libertad y sancionado a 8 años, lo mismo que lo estaba algún mediano narcotraficante, porque las cárceles no están llenas de los grandes narcotraficantes, las cárceles estaban llenas de aquellos a los cuales la pobreza les criminaliza. Por ejemplo, los denominados mulas. Las mulas del narcotráfico, en eso hemos superado. La aplicación del Código Penal fue efectivo, ese fue el principio que aplicamos para la aprobación del actual Código Integral Penal. Pero usted señala que como que hay un vacío que ha impedido que puedan actuar con mayor eficiencia los operadores de justicia. ¿Será que, digamos, la norma ha sido tan abierta que por un lado ha generado una interpretación distinta de ciertos jueces respecto de lo que piensan otros, igualmente en el caso de los fiscales, para valorar al consumidor y distinguirlo del microtraficante? Efectivamente, por eso es importante que la norma que estamos aprobando pueda contener los parámetros para sancionar lo que establece el artículo 220 del Código Integral Penal. ¿Por qué esos parámetros no están establecidos? Hay una discrecionalidad de los operadores de justicia. Pese a que en materia penal dice una máxima, prohíbese la interpretación extensiva, pero sin embargo de aquello, hay muchos operadores de justicia, no todos afortunadamente lo digo, pero creo que hay que cerrar toda posibilidad, toda ventana que se deje abierto. Por eso es importante que, insisto, la norma de esta nueva normativa, porque estamos derogando una ley, creando una nueva, esta norma sea efectiva, que sea intersectorial, que podamos con todos los actores, entendiendo como un tema de salud, pero también como un tema de seguridad. Es decir, por un lado establecer mecanismos efectivos de prevención, pero por otro lado también de sanción punitiva para aquellos que infringen la norma. Entonces, esto nos permitirá tener criterios claros. La mayoría nos dice, pero bueno, ¿cómo vamos a sancionar? ¿Cómo lo hacemos? Pero hay cosas que son tan elementales, pero tan elementales, que algunos operadores de justicia no lo toman en cuenta. Ejemplo, todos conocemos en los barrios, en los sectores populares, conocemos inclusive en qué tienda venden la droga como que fuera un producto de primera necesidad. Se hacen los operativos, la policía, algunos efectivos policiales también cumplen su papel, pero algunos otros se creen que son ellos los operadores de justicia y califican: esto es consumo, esto es otro delito, y ese no es el rol. Y culminando con el ejemplo, se hace el operativo, existen las evidencias, pero el juez dice no hay los elementos probatorios, porque al criterio del juez el artículo 220 le da esa discrecionalidad, y lo que hemos hecho es dejar en la impunidad un delito. Por supuesto que nuestra lucha es contra el microtráfico, contra el narcotráfico, pero insisto, este debate tiene que ser integral. Muchos cuestionan y dicen, claro, en el colegio fiscal, en la escuela fiscal, en el barrio, en el mercado. Y yo me pregunto, ¿no será que en la escuela particular y en el colegio particular también los hay? ¿Será que todavía seguimos con esos conceptos en los cuales el que tiene la posibilidad de comprar una sustancia ilícita que es mucho más efectiva, que es, diríamos, más costosa que el que compra? Yo recuerdo cuando era joven hablaban de la bazuca, de todo eso, es decir, lo que desechaban los otros consumidores, claro, que tienen plata, lo procesaban para vender en los sectores populares. Que también es un problema derivado de las condiciones socioeconómicas. Este es un tema de poder, este es un tema económico, este es un tema de mafias que mueven en los territorios. Los mercados están minados por estos
inescrupulosos a los cuales la justicia tiene que sancionarlos. El día de mañana, por ejemplo, comparecerá a la Comisión de Justicia el Consejo de la Judicatura. Hemos pedido que nos demuestren cuán efectivo es el Código Integral Penal en su aplicación a propósito del año de aplicación del Código Integral Penal, y creo que ahí una de las demandas también en la que vamos a coincidir es que establezcamos estos criterios. Por lo tanto, este es el debate, yo insisto, creo que tiene que ser integral. Hemos escuchado unos términos que desdicen de los legisladores, hablar del tema de las drogas, como que estas personas, algunos asambleístas lo han dicho en el debate, son unas personas discapacitadas que no tienen cura, que no tienen solución. Nosotros creemos en la prevención, pero una intervención integral, y para eso requerimos una política pública real y efectiva. Pendientes del debate. Gracias por la gentileza, doctora. Muchas gracias. Marisol Peñafiel, asambleísta del Movimiento País, integrante de la Comisión de Justicia, justamente con la noticia legislativa del día de hoy, pues el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de prevención de drogas.